tratar de colaborarles, tampoco es mucho lo que les haya colaborado, tratar de mantener esta idea que me parece muy importante y me pareció increíble que por fin hubiese llegado un profesor como César que hubiese dicho hay que construir un pequeño núcleo dinámico que le empiece a dar vida a la licenciatura en física, que eso estaba en mora de hacerse, un seminario permanente, sistemático, planeado, que le permita a los estudiantes y a los profesores tener un espacio académico de discusión amplia. Eso es mucho lo que permite progresar y son muchas las ideas que allí se vierten y son muchas las oportunidades que allí se comentan. Bueno, en realidad yo ando desde hace mucho tiempo, varias décadas, dedicado a algo muy puntual, que es la evolución fotométrica y térmica de los núcleos cometarios. Y en eso, pues ahora, en los últimos, digamos, en el último año, he venido como digamos, conectándome a la gente que en ese campo hace radioastronomía cometaria. Entonces ahora pues estaré un poco de tiempo, porque estamos trabajando con otros colegas en tratar de insertar todos esos cálculos que se hacen en la radioastronomía cometaria en las curvas de evolución, en las ecuaciones de balance de energía que permiten estudiar estos objetos muy importantes del sistema planetario. Entonces muchos se preguntarán y muchos se preguntaron, inclusive me mandaron hasta correos y WhatsApp, oiga, ¿y usted por qué va a hablar de eso? ¿A usted qué le dio por hablar del discurso científico? Entonces yo le dije, no, pues me parece más extraño que ustedes me pregunten por eso, porque cualquiera que sin ser científico se haya arrimado a la ciencia, haya tratado de hacer ciencia, como es lo que nosotros normalmente intentamos desde el tercer mundo hacer ciencia, y a veces lo logramos hacer un poquito de ciencia, pues tiene que pensar muy seriamente en qué es eso que llaman discurso científico. Y a veces causa extrañeza, pues como uno causa extrañeza en un mundo, en un ambiente nuestro, como en el que uno le puede preguntar a un rector de una universidad que qué es el alma mater y no sabe. O le pregunta a uno, por ejemplo, que cuál es la universidad que más premios Nobel ostenta, y no saben que es Chicago, pero no se pueden pasar por la mente que un periodista les puede estar preguntando eso a un rector, no es eso. Y tampoco les vuela por la cabeza que Chicago, teniendo ese número de premios Nobel, es una universidad que hace más de 70 años no se reforma, y nosotros nos reformamos cada semestre. Sí. Entonces, esas cosas pues llevan a pensar que uno siempre tiene que estar hacerle un rincón ahí en la cabecita a esos conceptos del discurso científico, a qué es el alma mater, a qué son todas esas cosas, que es el ambiente en que uno se mueve. Pero lo más, digamos, notorio, lo que se podría subrayar mejor de por qué esta conferencia, yo siempre tuve la intencionalidad desde hace unos 10 años o 5 años de encontrar un momento en mi vida de evolución como académico de poder hablar de esto, porque no es fácil hacerlo. Entonces dije, bueno, algún momento el año anterior pensé, ya puedo hacer algo, puedo que sea hacer una charla, no una superconferencia, pero puedo hacer una charla que hable del discurso científico. ¿Y cómo la voy a hacer? Me puse a pensar cómo voy a hacer, y entonces dije, no, debo hacer algo sencillo, debo contarle a la gente lo que sale de mi alma de astrónomo, de mi alma de lo que puede salir del alma de un hombre que se ha dedicado un poco de tiempo a las ciencias del sistema solar, en particular a las cometas, lo que sale de lo más profundo de mi alma acerca del discurso científico. Y de eso es que les voy a hablar. Les digo eso porque quiero empezar advirtiendo que esto que voy a decir acá es una percepción muy personal acerca del discurso científico. Y como percepción personal, podría o no estar plagada de algunos errores o de algunas equivocaciones.
Puede que no, ojalá que no. Pues la he hecho 2 veces, dos, 3 veces en diversos escenarios, y pues nunca me han dicho que está plagada de errores. Sí. Entonces, por eso les advierto, es una percepción personal acerca de lo que es el discurso científico. Entonces yo pensé, digamos, comenzar por la información que puedo yo encontrar en alguna parte en internet para contextualizarnos y después discutir, porque a veces se piensan que las cosas son fáciles. El discurso científico, la cháchara que echan los científicos, o cómo conciben ellos que hay que hacer ciencia, que el método científico, que no sé qué más cosas. Entonces dije, bueno, pues entonces un desprevenido personaje que esté o no cerca de la ciencia puede oprimir unas cuantas veces la tecla de un computador en un café internet de barrio y encontrar lo que dice allí. Dice, del latín discursus. Un discurso es un mensaje que se pronuncia de manera pública. Es la primera percepción que tiene. Se trata de una acción comunicativa cuya finalidad es exponer o transmitir algún tipo de información y por lo general convencer a los oyentes. Claro que yo quisiera hacer como una anotación acerca de ese párrafo, ¿no? Que empecemos a pensar en términos de que quien hace un discurso lo hace seriamente, no como nuestros políticos de América Latina, ¿sí? Sino que quien hace un discurso, por malo que sea, lo piensa seriamente. Bueno, científico, del latín científicos, a su vez ciencia, conocimiento, y fic, raíz de faxis, hacer, es el resultado de una actividad sistemática para adquirir nuevos conocimientos en el campo de las ciencias naturales, algo de científico. Entonces empezamos a percibir lo que de pronto algún profesor nos pudo haber dicho: qué importante es eso que llaman la etimología para cualquier persona, para cualquier científico, tanto de las ciencias sociales como de las ciencias exactas, o las que llaman exactas y naturales. Qué importante es la etimología. Sin eso no puedo, sin eso me cuesta trabajo enorme sentarme a escribir un artículo científico, sentarme a escribir y a tratar de comunicar algo en el lenguaje de la ciencia que yo me desempeño, haciendo un énfasis bien genérico, bien sea que sea la ciencia social bien hecha, porque hoy en sociología hay quienes utilizan clústeres de computación para simular y tratar problemas de las ciencias sociales, al igual que lo hace un científico de la astronomía o de la química o bueno, de la física. Entonces, ¿qué importante es eso? Entonces podríamos aventurarnos, se me ocurrió escribir esto de mi puño y letra y leerlo aquí textualmente. Podríamos aventurarnos a proponer, y es una definición larga, pero pienso que me he tratado de acercar. Es malo hacer definiciones, me han dicho mis profesores de física, mis profesores de filosofía, qué malo es intentar hacer definiciones, pero parece ser que es un mal necesario sin el que no podemos vivir y desempeñarnos en un aula de clase, en un laboratorio, en un salón de investigación científica. Entonces por eso me atreví a escribir. Podríamos aventurarnos a proponer que el discurso científico es un conjunto organizado, coherente y sistemático de conceptos, definiciones e ideas que respaldan un formalismo matemático o que se derivan de este último, y que esto es muy importante en la actualidad, y que en la actualidad asciende a la jerarquía del modelo. Pero ¿cuándo? ¿Cuándo asciende a la jerarquía del modelo? Eso no ocurría hace unos años, cuando nuestro paradigma de contar, de hacer cuentas, de hacer cálculos estaba algo elaborado, como está hoy. Ese pedazo que sigue muy importante en nuestros días. Asciende a la jerarquía del modelo cuando se visualiza en una máquina de computación.
Yo cuando escribí esto dije, voy a pronunciarlo, no temor, dije, de pronto me va a resultar alguien en el auditorio, un interlocutor que me trate de pragmático. No me importa, defenderé. Que dije, claro, se visualiza una máquina de computación. Así, solo así, me parece a mí que asciende a la jerarquía de modelo. Para estudiar, analizar, que no se quede allí, no, hay ese modelo. Para estudiar, analizar, interpretar y explicar la realidad cuantitativa y cualitativamente. Es decir, se confronta con las observaciones. Su consolidación le confiere un carácter predictivo. Y es que la física, la ciencia siempre ha jugado a ello, a tener ese carácter predictivo. ¿Qué va a pasar con este universo? ¿Qué va a pasar con esa cosita ardiente, producto de la fusión nuclear que tenemos a 150 millones de kilómetros? ¿Qué va a pasar con eso en millones de años? ¿Qué va a pasar con ese largo y enorme camino de gas galáctico, con ese largo y enorme cuna de estrellas que constituye el brazo de Orión y que es donde está situado nuestro sistema solar? Siempre la ciencia ha jugado a esa predictividad. ¿Qué hace? Pero esa predictividad lo somete a prueba permanentemente. Y el último renglón tan importante, y por ende lo despoja de cualquier absoluto y de cualquier inmutabilidad, porque siempre se estará sometiendo a prueba, siempre se estará sometiendo al rigor de los grandes debates. Entonces ahora, otros terminuchos antes de empezar a meternos en el fondo del asunto. ¿Sí? El término paradigma se origina en la palabra griega paradigma, que a su vez se divide en dos vocablos, para y deigma, modelo a seguir, teoría, del griego teoría, contemplar, en la época de los griegos, en la antigüedad, y que luego evolucionó a pensamiento especulativo. Claro, hoy en nuestros días, ya muy metidos en el entorno de la ciencia, la teoría, o sea, lo que se propone como teoría no puede llegar a ser tan especulativo. Debe tratar de despojarse lo más que pueda de esos rasgos. Sin embargo, jamás podrá despojarse completamente. La observación, del latín observatio, la observación es la acción y efecto de observar. Es una actividad milenaria. Y el término computación finalmente tiene su origen en el vocablo del latín computare. Esta palabra permite abordar la noción de cómputo como cuenta o cálculo. ¿Por qué les hablo de eso? Porque precisamente vamos a empezar, o quiero empezar a contarles de esa percepción personal que tengo acerca del discurso científico. Entonces, siempre, ya consolidado después de varios años, siempre he pensado que el discurso científico está soportado muy fuertemente, muy sólidamente, en tres grandes columnas, por decirlo así, en tres grandes soportes que son el paradigma teórico, el paradigma observacional y el paradigma computacional. Sobre esos tres soportes fuertes se basa el discurso científico de nuestro tiempo. Siempre han estado ahí esos soportes sosteniendo lo que denominamos discurso científico. Pero hemos de ver cómo está soportado eso. Entonces miremos que el problema del paradigma sobre el que está basado todo nuestro discurso científico, a excepción de una propuesta que rueda por ahí desde los años 60, que comenzó con un italiano, Gabriel Veneziano. A diferencia de esa propuesta,
que lo que propone es lo que propone es llegar a un modelo más realístico, más acercado a la realidad, a diferencia de esa propuesta, que después volveremos a tocar al final de la charla. Toda nuestra ciencia, nuestro discurso científico, está basado en un paradigma enunciado hace casi 500 años antes de nuestra era, o sea, cerca de aproximadamente 2500 años, que dice algo sencillo que nos lo enseñan en la escuela a recitar ahí como loros: el universo, los atomistas, pero como que le cuentan a uno, los atomistas dijeron esta vaina y los curas se pusieron bravos, o sea, la religión se puso brava y el poder se puso un poquito bravo. Dijeron que el universo estaba constituido de partículas indivisibles, es decir, de partículas elementales. Pudiéramos extendernos más en todo ello, porque entre otras cosas parece ser, según cuenta la historia, que no fue esto tanto lo que embraveció a la metafísica de ese tiempo, a las religiones de ese tiempo, a través del tiempo, sino porque ellos le agregaban algo más. El universo está hecho de partículas fundamentales e indivisibles y no lo creó nadie. Eso en esa época no solamente era revolucionario, no solamente era contestatario, sino era para el poder algo demasiado atrevido, que ponía en riesgo la base fundamental de su idea, de su ideología, o sea, la base fundamental de esas ideas con las que se sostenía el poder. Pero no nos vamos a ir por ahí discutiendo, porque eso ya sería una discusión enteramente filosófica e histórica. Quedémonos en que el universo está constituido de partículas indivisibles y que la física se mueve hoy sobre ese paradigma. Por eso siempre me he preguntado, cuando a veces me he asomado a algunas charlas, no tanto en el mundo de la ciencia, en el mundo de la ingeniería, pero en el contexto de la ciencia también se ha dado, que hablan, no, es que el paradigma de la década pasada, es que el paradigma del lustro pasado, como si cambiar de paradigma fuese tan fácil, o como si cambiar de paradigma estuviese movido por las ideas de un solo hombre, o de un sector de la comunidad científica, o de un grupo de personas. No, el paradigma, y sobre todo en nuestros días, es algo que no es tan fácil de cambiar, y que el cambio de un paradigma más bien proviene de un número enorme de acontecimientos, no solamente en el mundo científico, sino en todas las escalas de la vida humana, en las ciencias sociales, cuando hablamos de científicos de las ciencias sociales, en las ciencias exactas y naturales, cuando hablamos de científicos de las ciencias exactas y naturales, y también en todas las escalas de la vida. O sea, cambiar de paradigma no es fácil. Recordemos que por esa época también se planteó la ciudad-estado, el polis, y cómo está hecha una ciudad de esa época. La plaza en el centro, el palacio de gobierno, la catedral, la escuela, la cárcel, la catedral primada, el colegio de San Bartolomé, la casa de gobierno, la cárcel que quedaba por ahí cerquita y después la trasladaron al Museo Nacional. Y es un paradigma, observen bien que ese paradigma social, ese paradigma que no es solamente una cosa estructural, ese paradigma social no se ha cambiado. Seguimos construyendo ciudades con la plaza en el centro, la iglesia, la escuela, la cárcel. O sea, ese paradigma no ha cambiado. Cambiar de paradigma no es fácil. Y la física hasta ahora, en particular la física y todo lo que se puede ver alrededor, la astronomía, la química, la biología, no tiene aún motivos suficientes para cambiar de paradigma. No se ha construido una percepción del universo
más profunda que la que tenemos, que ponga a temblar las bases de ese paradigma. O sea, ese paradigma va a estar ahí y bastante tiempo. Muy a pesar de las ideas de Gabriel Teresiano, muy a pesar de que hoy un grupo de la comunidad científica publique artículos muy válidos, pero aún no probados, o sea que aún no han sufrido ese proceso del que leímos en la diapositiva anterior. Muy a pesar de eso, sí, claro, el universo probablemente esté hecho de cuerdas, pero mientras no tengamos motivos suficientes, argumentos, mientras no tengamos un discurso científico que confronte al actual, no tenemos manera de cambiar de paradigma. Bueno, vamos a mirar un poquito alrededor de ese paradigma, pero centrados en nuestro cuerpo, que es la física. Alguien que haya leído los principios de la filosofía natural de Newton podrá observar después de toda esa explicación maravillosa que Isaac Newton expone allí, que una vez enuncia, o no enuncia, sino concluye matemáticamente con esa expresión, dice a renglón seguido: esta es una ley universal aplicable a cualquier par de partículas en el universo. Y téngase en cuenta que, por analogía, respaldada también por la observación y por una serie de hechos en los cuales no nos podemos extender, la electrostática incluye un concepto análogo. Es una ley, la ley de Coulomb, la formulación colombiana, está hecha también para partículas puntuales. Claro, eso tomó un montón de tiempo a la física sumida en una cantidad de problemas, dado que cuando se intentaba con estos formalismos matemáticos estudiar, analizar, interpretar objetos extensos, como suelen llamarse, entonces era complicado. Cuando R tiende a cero, el campo tiende a infinito, todo el universo había colapsado. Entonces, ¿cómo extender, cómo crear desde allí? Lo primero que se hizo fue confrontar el concepto de fuerza, no abandonarlo, pero sí de allí llegar a ese concepto de campo eléctrico, con el cual ya no se tenía que pensar en la rapidez con que la señal llegaba al otro objeto, con la cual no se tenía cómo pensar en la divergencia que podría surgir cuando esto tendría cero. Bueno, y con la cual ya se podía incluso generar, lo que es importante, todas esas discusiones conceptuales condujeron a la diferencial de campo, tanto en el mundo gravitacional como en el mundo electromagnético. Entonces, esa formulación de campo, el tránsito, o mejor, eso implicó un tránsito por un sendero que conduce exclusivamente a una formulación de fluidos. La física de nuestro tiempo, la física normal, estándar, está condenada, o sea, nuestro discurso, hasta que no exista un cambio de paradigma, está condenado a una formulación de fluidos. De principio a fin, el discurso científico y la física en particular es una formulación de fluidos. No hay nada más que hacer. Por eso lo que ustedes pueden leer ahí al final, en la que los objetos se comportan como si toda su masa estuviese concentrada en su centro, y en la que el concepto del flujo de un campo vectorial es esencial. Lo mismo ocurre con el concepto de carga. Como si toda su carga estuviese concentrada en su centro. Y cuando se incluyó el concepto de fluido, pues obviamente con él entró cosas bastante abstractas, como por ejemplo las superficies gaussianas y todo ello. Como consecuencia, el cálculo vectorial, posteriormente el cálculo tensorial, trajeron consigo una nueva formulación de los conceptos de la física clásica. Cuando se llegó a esa expresión, se llegó a un estadio muy importante, porque resolver, por ejemplo, esta ecuación, para el gran propósito que se hicieron las leyes de Newton, lo que hay que notar acá es que, claro, Newton formuló sus tres leyes,
su teoría de la gravitación universal, pero con ella no se resolvió el problema del sistema solar. O si no, vayámonos y pongámonos la tarea, voy a calcular los elementos orbitales de Marte. ¿Qué tengo que hacer? Tomar 3 observaciones como mínimo, llevarlas a una máquina de cómputo que tiene un montón de métodos. ¿Cuáles? El método de Gauss, el método de Laplace, el método de Encke, que fusionados todos juntos forman el método estándar de la mecánica celeste, y deducir los elementos orbitales, y con esos elementos orbitales aplicar lo que la física siempre ha practicado: predecir dónde estuvo o dónde estará, el carácter inmensamente predictivo. Entonces, observen bien que ahora ya no tendríamos ese problema, pero ¿cómo se llegó allí? A tener, por ejemplo, que al solucionar esas ecuaciones, ocurre similar en el caso del electromagnético, se tiene una formulación matemática para el interior de ese objeto extenso en el que ya las ecuaciones no divergen, porque el campo gravitacional de ese objeto en el interior es directamente proporcional, es más, es una función lineal de la posición, y fuera se comporta como muchas leyes de la física, como el inverso de la distancia cuadrada, y entonces se convierte el cuadro. Pero ¿cómo? Con esa formulación de fluidos. Más ejemplos de ecuación de Schrödinger basada en el paradigma de partículas. Claro, está escrita de manera, bueno, está con la masa reducida del sistema. La masa reducida del sistema es, entre otras cosas, una consecuencia lógica. Claro, tardó años en aparecer, tardó años en aparecer ese concepto, pero cuando apareció y los epistemólogos analizaron por qué había aparecido y cómo había aparecido, concluyeron que esa era una consecuencia lógica de que todos nuestros discursos se basaran en el paradigma de partículas. Lo mismo el caso de la ecuación de Dirac, ¿sí? De la que entre otras se dedujo el famoso mar de Dirac, y con ello la teoría de antipartículas, que después fue confrontada en la observación. En consecuencia, un sistema de muchísimas partículas, un objeto sólido, líquido, incluso sistema macroscópico de muchos cuerpos, se modela como un fluido. Por esta causa se habla de el fluido eléctrico. Y hay unos cuantos interlocutores sentados que conocen perfectamente tanto el mecanismo observacional como el pequeñito discurso teórico que nos conduce a la conclusión de que en 1 centímetro cúbico de un conductor, de un buen conductor, en ese centímetro cúbico alberga 10 a la 22 electrones por centímetro cúbico. Un resultado de la mecánica cuántica. Es un resultado que riñó con lo que predecía la mecánica analítica clásica, la física clásica. Y entonces se habla de que cómo tratar 10 a la 22 electrones libres por centímetro cúbico. Un fluido, en el caso clásico. Un gas de electrones degenerados, en el caso cuántico. Claro, con una serie de rasgos muy interesantes, ¿no? ¿Por qué se le llama un gas de electrones degenerados? Porque todas esas partículas poseen los mismos valores propios de energía, pero deben de ser descritas por funciones antisimétricas diferentes, y a eso se le llama en la mecánica cuántica un gas degenerado. Pero qué idea tan fantástica, como para darnos ahí un poquito, no incluí eso en la conferencia, qué idea tan fantástica esa, porque así como se puede resolver el problema de los electrones
electrones de un semiconductor o de un conductor se puede resolver con esa misma idea de la estadística de Fermi-Dirac. Se puede resolver el problema de ese montón de protones apretujados allá en el núcleo de una estrella con la misma estadística. Solo que las funciones de partición en el caso estelar son espantosamente complicadas de calcular. En el otro caso, la función de partición casi siempre es un solo formalismo para calcular. No estoy diciendo que sea fácil, para nada. No estoy diciendo que la tarea de los físicos del estado sólida sea fácil, no, para nada. Tal vez no la conozco a profundidad y por eso no tengo que decir, como en el caso del estelar, que para calcular una función de partición es un trabajo enormemente complicado, pero es un camino que debe transitar todo físico en su vida, haber calculado aunque sea una vez la función de partición. Bueno, entonces por eso se habla del concepto de fluido, por eso se habla de el fluido estelar. O sea, uno ve un hombre de la mecánica de movimiento estelar, o lo que llaman la cinemática galáctica, modelando el problema de las estrellas moviéndose alrededor del núcleo galáctico y diciendo: es que el fluido estelar, es que la integral de flujo del campo estelar, punto N unitario, escalarmente de ese, uno lo escucha hablar, el fluido estelar, cuando cada estrellita, al menos de lo que sabemos, está separada entre una y otra de un poquito más de un parsec, o sea, más o menos de 4 o 5 años luz de distancia. Cada estrella está separada aproximadamente 4 a 5 parsec, y un parsec son 3.26 años luz. O sea, un parsec, para mencionarlo así, un parsec viene siendo como 9, bueno, un año luz es 9.6 por día a la 12 metros. Esa separación, y escuchamos al experto en cinemática galáctica hablar del fluido estelar, o un man de esos que trabaja la cosmología hablando, por ejemplo, de un cúmulo de galaxias. Las galaxias sí que tienen una separación no de los parsec, de los megaparsec, y lo encuentra uno hablando del fluido galáctico. 20, 30, 50 galaxias a la integral de el fluido galáctico, porque nuestra física está basada en el paradigma de partícula, y cuando yo quiero llevar ese formalismo matemático desde ahí a una formulación que me funcione aproximadamente bien para objetos extensos, no hay nada más que hacer. Estamos condenados a hacer formalismo matemático de fluidos. El fluido asteroidal, y acaso es que ese montón de piedras que se mueven más o menos con un radio vector de 2.6 unidades astronómicas, o mejor dicho, que está entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter, ese gran cinturón que alberga, ya hay registrados cerca de, para ponernos una idea, más o menos 100.000 objetos cercanos a la Tierra, sin contar los asteroides que no son peligrosos. Entonces, háganse una idea. Y el hombre especializado en mecánica celeste nos viene a hablar entonces del fluido asteroidal. Porque, claro, no solamente hay el problema de que para tener un formalismo matemático manejable, apropiado, satisfactorio y que dé resultados, que esa física produzca un acercamiento muy real al mundo, al universo que conocemos, con la mecánica de fluidos. Por eso la mecánica de fluidos es tan importante. Alguien dijo: sin la mecánica de fluidos, ¿qué haríamos? Había que fuera el agua. Entonces, el fluido asteroidal,
En el caso pues que les mencioné al comienzo, el gas de electrones degenerado, el flujo fotónico. Entonces por eso uno encuentra estudiantes de maestría por allá en astronomía, en astrofísica estelar, haciendo por ejemplo, modelando una esfera de fotones. ¿Para qué servirá eso? Ah, bueno, claro, es que la esfera de fotones es la primera aproximación a una estrella gigante azul que se mantiene o se mantendrá en eso que llaman los astrofísicos el diagrama HR, se mantendrá muchísimos años en la secuencia principal. Entonces, para que en su doctorado no sufra, lo ponen a modelar una estrella de fotones, una bola de fotones, una esfera de fotones. Así entonces, esta conclusión que tenemos ahí, los problemas del cálculo vectorial tensorial se hallan estrechamente ligados a esta conceptualización. Cuando navegamos en ese mundo del cálculo vectorial y tensorial, estamos navegando en ese mundo de la formulación de fluidos. ¿Sí? Entonces ahora hablamos del paradigma observacional. Hemos abordado el paradigma teórico, entonces ahora el paradigma observacional. Siempre, tal vez lo primero que hizo ese caso específico de la evolución del universo, o mejor, el caso específico de ese conjunto grande de resultados de la evolución del universo que produjo seres vivos, pero en ese caso especial que llegó a hacer todo lo que hace, no vamos a decir si es bueno o malo, se está tirando el planeta, está acabando con un montón de especies, está acabando consigo mismo, pero bueno, es el único que ha sido capaz de hacer eso, que conozcamos. Entonces, ese personaje siempre observó, pasó de la observación a simple vista, la complementó con instrumentos, con herramientas de medición, construyó grandes cúpulas de observación, construyó grandes complejos, ahora utiliza herramientas orbitales, ahora utiliza por allá debajo de la frontera franco-suiza un descomunal laboratorio para machacar protones, a ver cómo está constituido eso y enlazar todos esos resultados con la astrofísica y lanzar sondas de exploración a muchas partes. Claro, eso siempre lo hizo desde el comienzo, ese paradigma siempre ha estado allí, el paradigma observacional. Pues nuestro cuerpo contiene electrones, protones, neutrones, formando estructuras, o sea, estamos constituidos por átomos, moléculas y otras estructuras más complicadas e incluso complejas, en el buen sentido de la palabra. Es decir, estamos hechos de los mismos ingredientes que constituyen la materia ordinaria. ¿Y a qué se le denomina materia ordinaria? La materia que emite o absorbe ondas electromagnéticas. Porque es que no todo en el universo, incluso lo que absorbe y emite ondas electromagnéticas es un porcentaje muy minoritario en el universo. Al menos eso parece que se deduce de lo que se ha podido hacer en ciencia. Pues, genéricamente somos un sistema resultado al parecer de unos 10.000 millones de años de evolución cosmológica. Podemos ser considerados como un conjunto de osciladores armónicos simples. Es una idea maravillosa, la idea con la que se rompió con esos viejos postulados de la física clásica, que parece a uno cuando es estudiante de física algo bien tenante, pero todo lo puedo yo modelar diciendo que es un conjunto de osciladores armónicos simples, porque radian, se comportan como osciladores armónicos simples, que si bien como sistema interactuante con el medio exterior no podemos estar en equilibrio termodinámico, intrínsecamente, internamente como estructura, alcanzamos por localidades un cierto equilibrio termodinámico.
emitimos radiación térmica y nuestro espectro se ajusta, cuando lo observamos, tomamos datos, se ajusta a un espectro hertziano. Porque, pues como todos en el universo, somos un conjunto de osciladores armónicos simples. Desde esta apreciación, entonces, sería impensable no haber desarrollado de modo natural órganos que detecten un mínimo intervalo de frecuencias o longitudes de onda de ese enorme conjunto correspondiente al espectro electromagnético. ¿Sí? Esto es muy importante, esta idea, porque parece ser que si pudiésemos tener acceso a dialogar con un grupo interdisciplinario y transdisciplinario de la ciencia, nos iría a contar que el hecho de que tengamos ese par de cositas ahí y que la tienen muchos otros seres vivos es consecuencia misma de estar hechos de materia ordinaria. Pero lo más importante de eso, aquí hay una cosa importante, hablamos de un mínimo intervalo de frecuencias, y es que cuando cogemos todo ese espectro y decimos, oiga, entramos y buscamos el más detallado que haya por ahí en internet, y de pronto nos fijamos, vea, en longitudes de onda o en frecuencia, por ejemplo, en frecuencia va desde abajo desde 10 a la 30 Hz y hasta arriba desde 10 a la 24 Hz. Entonces, una persona, digamos que no esté en el mundo de la ciencia, se va a preguntar, bueno, ¿y esos límites por qué fueron establecidos así? ¿Por cómo? ¿Por qué? Son los límites impuestos por la instrumentación que el mismo ser humano ha creado. Hasta ahí llega la instrumentación. Por ejemplo, en frecuencias, la cota mínima es 10 a la 30 Hz aproximadamente, y en la cota superior está 10 a la 24 Hz. Y entonces, cuando hablamos del espectro visible, por aquello del antropomorfismo, ¿no? Nosotros somos los duros de nuestro universo, ¿no? O sea, nosotros somos los mejores, tal vez no hay nadie mejor que nosotros. Entonces vemos, bueno, pero ¿qué tanto puede observar de ese espectro? Si nosotros cogemos esas frecuencias, estamos entre frecuencias y longitudes de onda y hacemos el cálculo, teniendo en cuenta que ese rango está establecido por las posibilidades tecnológicas, al hacer la cuenta de todo ese enorme conjunto de frecuencias o de longitudes de onda en las que se distribuye energéticamente la radiación electromagnética y que se llama espectro electromagnético, de todo ese enorme conjunto de frecuencias y longitudes de onda, solamente podemos observar 1 en 10 a la 12, o sea, en porcentaje, ¿no? O sea, podemos observar una millonésima de millonésima porcentual del espectro electromagnético. O sea, ese pequeño porcentaje que observamos cuando hubo un mejoramiento sustancial del discurso científico, pues condujo rápidamente a crear una instrumentación que fuera permitiendo al ser humano observar un mayor rango cada vez más en el espectro electromagnético. Y hoy aproximadamente se cubre casi todo, pero con limitantes. Los instrumentos que se fabrican, que se construyen, telescopios, radiotelescopios, bueno, etcétera, son sensibles en unas regiones pequeñísimas
comparativamente con el rango en el que estos instrumentos funcionan. O sea, ahí también hay una serie de limitantes. Pero no se olviden de esa cifra y la pueden reconstruir en sus casas. Una billonésima, o sea, una millonésima de millonésima porcentual es capaz de observar esas par de cositas que tenemos ahí, que son a la larga un par de transformadorcitos inversos de Fourier. O si no, ¿cómo hace eso que llaman los biofísicos, los biólogos, bueno, toda esta gente que el ojo entra a la señal y que se endereza y que, bueno, podemos, incluso la gente que está dedicada a ese cuento, me imagino que tendrá unas excelentes simulaciones pedagógicas para mostrar lo fino, lo delicado, lo sistemático que ese transformadorcito inverso de Fourier es capaz de hacer. Pero no se le podría pedir menos a un componente de nuestro cuerpo después de 10.000 millones de años de evolución cosmológica. Bueno, somos buenísimos, claro, para observar esas ondas electromagnéticas, nos fascina hacerlo, pero otras cosas, en otros ambientes hemos sido pésimos para hacerlo. Por ejemplo, a poner un solo ejemplo, que toda esa cantidad enorme de neutrinos que provienen de nuestra estrellita, que está allí nomás a 150 millones de kilómetros, solo se puede detectar con alguna eficiencia entre el 20 y el 30% de neutrinos. Y los que provienen de fuentes lejanas en el universo, pues realmente es mínima la cantidad porcentual que se puede detectar. O sea, para detectar neutrinos que incluso hacen parte de la materia ordinaria somos pésimos. Entonces, bueno, esas posibilidades hoy se han ampliado, se han ampliado a diversos rangos del espectro electromagnético y se incluye hoy poder hacer física más allá de con todo lo que viene a partir del descubrimiento y la detección a partir de la detección de las ondas gravitacionales. Bueno, quise traer esta diapositiva, tal vez no se nota mucho, pero bueno, arriba, sobre el fondo de nuestra galaxia, están unos punticos muy resaltantes, con una estrellita gigante roja, cientos de veces más grande que nuestro Sol, que domina prácticamente esa formita que tiene ahí, que es la constelación denominada por los antiguos la constelación del Escorpión. Entonces la quise traer a colación por lo siguiente. Aquí abajo está, tal vez no se vea de por allá, no sé, pero es que yo sí tengo mucha dificultad visual también. Tal vez todo pudo haber comenzado cogiendo un montoncito de piedritas por allá, los antiguos, tirándolas al suelo y reproduciendo la forma, la estructura de esa constelación. Y bueno, ¿o para qué? Pues para empezar a entender cómo era esa estructura de ese universo exterior, para comenzar a calcular con un montón de piedritas reproduciendo la figura de la constelación, o comenzar a calcular separaciones angulares, comenzar a tratar de ver si con esas separaciones angulares que podrían haber hecho en el pasado estos observadores, se podía calcular la distancia de esas estrellas. O sea, se empezó a hacer cómputo, se empezó a calcular, se empezó a realizar operaciones entre símbolos
creados y construidos con ese fin de hacer cálculo. O sea, nuestro paradigma observacional también está acompañándonos desde hace mucho tiempo. O sea, los tres paradigmas que sostienen nuestro discurso científico, el soporte básico de nuestro discurso científico está ahí desde hace mucho tiempo, sino que algunos de esos paradigmas, en especial el paradigma computacional, había pasado un poco inadvertido. Pero, claro, eso tuvo una evolución. Ese cálculo, ese cómputo, haciendo pues un paseo ahí rápido por lo que podríamos llamar las herramientas tecnológicas que se construyeron, el ábaco con el que algunos logramos jugar en la primaria, un sencillo computador para hacer nuestras cuentas, para aprender las operaciones básicas de nuestra escuela primaria, la pascalina, Dios, herramienta de cálculo construido por Pascal. Era capaz de hacer las 4 operaciones básicas. Nuestra regla de cálculo, que me trae al recuerdo mis hermanos que eran unos verdaderos vagos y holgazanes, y los veía todo el tiempo llorando con esa regla de cálculo y pataleando. La máquina electromagnética de calcular. Entre esa y la siguiente tendría que haber puesto el de tubos, que solamente el de válvulas a vacío, que solamente podría estar encendido escasas 8 horas. El calor, o sea, no digamos el calor, la disipación por efecto Joule era enorme. La máquina electrónica, y bueno, la de nuestro tiempo. Quise poner esa que está allá en la esquina inferior a izquierda, esta que está allí, porque fue con la que yo empecé a divertirme haciendo astronomía en los años 80. Se empezó a vender aquí en Colombia en el año 1982. Se llamaba Simpler 2068. Era la versión norteamericana del Spectrum europeo. Era la misma empresa. Y recuerdo como que los programas se guardaban en un casete de cinta magnética. Que había que buscarlos a través de un sensor que me avisaba con una señal de audio que había encontrado el programa que yo había hecho con esta. Para esa maquinita, este profesor como que murió, el fundador de la primera revista de astrocomputación de New York, hizo 50 o más programas de astronomía para esa maquinita. Los que yo más recuerdo eran los de la curiosidad máxima, cómo calcular elementos orbitales. Entonces ya uno podía coger 3 observaciones y meterse en el programa y él calculaba el elemento orbital. Y después corría el otro programa y le permitía calcular ese medio orbitales. Eso era maravilloso. Yo me acuerdo que ese aparatito, junto con una cosa que se llamaba un proyector, colocaba un retroproyector y encima colocaba esa vaina y eso tenía un puerto RS-232, no acuerdo cómo se llamaba eso, y proyectaba ya, o sea, eso era lo que estuvo antes de y todo eso. Claro, con eso en el planetario el profesor desprestó hasta más no poder. Bueno, entonces ahora entramos en nuestro mundo relativamente moderno de los problemas que nos taladran el alma todos los días, que nos inquietan el alma todos los días. Hace ya más de 50 años, más de medio siglo, alguien se puso a tomar medidas de cómo rotaban los objetos, o sea, de la
rapidez orbital de los objetos alrededor de la galaxia en función de su distancia, de su radiovector. Y encontró, curiosamente, que la curva observada discrepaba profundamente con la predicción teórica, con la predicción hecha por la mecánica. Y entonces, claro, hubo curvas. ¿Quién dijo miedo para medir? Entonces empezaron a medir, que estrellas jóvenes, que estrellas evolucionadas, que gas galáctico, que gas galáctico, que monóxido de carbono, que dióxido, o sea, cómo rota cada componente de la galaxia. Como el gas es importante, pues también se hicieron curvas diversas, las curvas de rotación galáctica. Entonces, surgieron curvas por doquier, para las galaxias, para el vecindario galáctico, pues. Y entonces, con todo ese conjunto de curvas, se vio que sí, que la observación discrepaba radicalmente con la observación. Las galaxias no rotan como debían. ¿Y entonces qué se hizo? Bueno, el ser humano es habilidoso para ello, y sobre todo en esas máquinas de hacer cómputo. Empezó, no hay modelo teórico que valga, no hay ajustes estadísticos y análisis de datos que valgan. Entonces encendamos esa vaina y empecemos a echar materia a eso, y échale materia a eso hasta que ajustó las curvas. O sea, como que dicen, cojamos el código y métalo, hasta que por fin ajustó. Pero bueno, ¿y eso qué hago yo? ¿Cómo modelo eso que le eché a ese poco de silicio? Hoy le eché todas esas vainas ahí para que ajustara la curva. ¿Y cómo ajustó? Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Sencillamente no hay, en la actualidad, hasta hoy, no hay quien haya cogido ese montón de cosas que se le echaron a ese ídolo de silicio y las haya modelado en un formalismo matemático. O sea, no hay un modelo teórico, no hay una explicación a ello. Entonces, llamémoslo materia oscura. No se deja ver, pero si le echamos materia, todo el conjunto, tanto localizadamente como globalmente, rota como se observa. Pero como no sabemos qué es, busquémosla. 30 años buscándola sistemáticamente. Ya hay trabajos recientes que se dicen, encontramos, pero es más o menos un mejoramiento de lo que hay. Pues se sigue llamando así porque no se ha resuelto el problema, la materia oscura. Y entonces se hace galaxia por galaxia hasta completar un mundo de galaxias donde se hace todo el estudio, y eso conlleva una estadística global en términos globales para decir aproximadamente en términos porcentuales cuánto hay de ello. Lo vamos a ver en un cuadro. Bueno, todas estas son imágenes concernientes. Bueno, antes de ver ese cuadro, tratemos otro problema. El problema que se pudo haber descubierto en el escritorio, como mucho. Claro, si analizamos a profundidad ese núcleo maravilloso de la teoría del campo electromagnético de Maxwell, si analizamos esa síntesis, por mencionar una de ellas, la laplaciana del campo eléctrico es igual a epsilon sub 0 por la derivada temporal de la segunda derivada. Y
Y si no suceden el inverso el inverso del cuadrado de la rapidez con la que se propagan esas ondas electromagnéticas. Eso metió a la física en un problema enorme. Porque si yo, por ejemplo, hago un experimento, por mencionarlo rápido, me sitúo en la órbita de Mercurio, hago todas esas cosas que hace un teórico, voy a hacer magia, voy a parar el sistema planetario, voy a apretar las órbitas para que se vuelvan exactamente circulares, cojo dos relojes, los pongo a la misma hora, los envío desde el mismo punto, en el mismo instante, a la misma rapidez y los sitúo en la órbita de la Tierra. Y con unos binoculares que me compro quién sabe dónde, observo, y los relojes, estando a la misma distancia, fueron enviados a la misma rapidez y desde el mismo punto y en el mismo instante, yo observo, están marcando la misma hora. Pero si yo uno de esos relojes lo cojo y lo muevo 2 órbitas más allá, cuando yo vaya a observar la hora, pues la señal del reloj más lejano se va a gastar más tiempo en llegar a mi ojo que la reloj más cercano. Después de mucho trasegar, la fenomenología de la física es tremendamente simultánea. Y entonces las transformadas de Galileo son incompatibles con las transformadas, con las ecuaciones de Maxwell. Y entonces hay que buscar unas nuevas, y resultaron las transformadas de Lorentz. Y entonces ¿cómo yo observo, por ejemplo, un componente de la onda electromagnética, el campo eléctrico? Desde O a una distancia R y desde O a una distancia R', entonces bueno, y lo que se mantiene constantes son las fases. Entonces igualo las fases, y después de que iguale las fases y haga toda esa matemática, entonces me encuentro sorpresa. Cuando yo observe objetos que se están alejando de mí, recibo longitudes de onda corridas hacia longitudes de onda más largas. Y si se están acercando, observo espectros cuyas longitudes de onda están corridas hacia el azul. Y eso conllevó a esta observación hecha por varios. Resultó ser Hubble el más famoso en ello. Sin embargo, muchos otros son importantes. Y muy importante la presencia de esa mujer de la época, Henrietta Leavitt, que Hubble nunca mencionó. Prácticamente le raponeó el trabajo. Nunca la mencionó, porque era que Hubble no sabía qué hacer, sabía cómo aproximar, en base a los corrimientos al rojo, cómo aproximar la rapidez con la que se alejaba cada galaxia de estas. Pero no sabía cómo calcular su distancia. La distancia la calcula con lo que hoy se conoce como la curva de calibración de las efectos variables, que fue construida en solitario y enteramente por Henrietta Leavitt, y que es la misma que se utiliza hoy para calcular distancias a las galaxias. Y entonces yo quise construir yo mismo la curva de esa época. Entonces en esa época, pues Hubble con menores posibilidades de estadística, de ajuste y todo eso, había leído algo más de 500, pero si tomamos los datos tal cual hoy, ponemos un software de los que hoy existe, por ejemplo, esto lo dice en Qt, un software libre que trae menores posibilidades de estadística y de ajuste y todo eso. Había leído algo más de 500, pero si tomamos los datos tal cual hoy, ponemos un software de los que hoy existe, por ejemplo, esto lo dice en Qt, un software libre que trae por defecto Debian. La constante de Hubble de esa época dio 474.6 kilómetros por segundo por megaparsec. O sea, para un tiempo, o mejor, para una edad de Hubble del universo de aproximadamente 2.000 millones de años.
Esa era la cifra de la que se hablaba en los años, hasta los años 60, 70, más o menos. Esa es la curva de Howard, corregida con el gran abuelo de nuestros días, el telescopio espacial Hubble. Esta curva de calibración se hizo, yo puse ahí muy poquitos datos, ¿no? Pero esa curva de calibración del año 95 la hicieron, entre otras cosas, varias mujeres. Entre otras cosas, una mujer fue la líder de ese proyecto, no solamente pedagógico, sino científico, Daniela Calzetti, una italiana nacionalizada en Estados Unidos y que hace parte de uno de los grupos más poderosos de astrofísica extragaláctica en los Estados Unidos. Entonces, con esas medidas del telescopio espacial Hubble, se obtuvo una constante de Hubble de 69.54 kilómetros por segundo. Para una edad de Hubble del universo más o menos de 12.000, 13.000 millones de años. Es la evolución que ha sufrido eso. Entonces, la curva, ¿cómo se hace? Rapidez de recesión, son las ecuaciones de la relatividad básicas, que se aplican a las observaciones espectrales, cómo es el espectro que observamos, qué cantidad se corren al rojo. O sea, medimos el corrimiento al rojo y lo reemplazamos en la ecuacióncita que se deriva de esa relatividad básica. Y eso nos permite hallar la rapidez con la que se aleja. Y la distancia la calculamos con el método o con la curva de calibración de las estrellas variables, definida por Henrietta Lagrange. Bueno, pero ¿a qué va este cuento? Este cuento va a que, claro, como esa nube de datos se ajusta a una función lineal, entonces el gran descubrimiento de Hubble y otros, o sea, la rapidez con la que se alejan las galaxias unas de otras, es igual a la constante de Hubble, o sea, la pendiente de esa recta que acaban de ver, multiplicada por la distancia. ¿Sí? Esa es la ley de Hubble. Es una calibración lineal en cierto rango. ¿En qué rango? Entre 0 y 200 megaparsec, la nube de datos es muy dispersa. ¿Por qué es dispersa? Porque la interacción gravitacional entre las galaxias cercanas produce un movimiento propio que influye en los datos fuertemente. De 200 megaparsec para allá, los datos ya se ajustan bastante bien a una función lineal. ¿Y hasta dónde se ajustan? Hasta 400 o 500 megaparsec. ¿Qué pasa de ahí para allá? Bueno, ya vamos a ver. Lo importante es esto. Vamos a volver otra vez aquí y ya después miramos incluso que es un megaparsec. Estamos hablando de unos términos que de pronto no son claros. Si yo despejo de allí, entonces fácilmente R sobre B, que es el inverso de la constante de Hubble, me da el tiempo de Hubble, o sea, la edad del universo. Con ese último dato, recuerden que era 69 punto algo, con ese último dato, 69.54 lo aproximamos a 70, podemos calcular la edad para la edad del universo, de acuerdo a ese modelo. Aclaremos eso que les había venido diciendo, 1 megaparsec. ¿Qué será eso? Entonces, bien, la Tierra está trasladándose alrededor del Sol. El astrónomo de pronto, en este punto donde yo pongo el láser, mide y escoge estrellas que subtiendan con respecto a la dirección estrella-Sol, subtiendan un ángulo de 1 segundo de alto. Después medirá ahí frente al Sol y al otro lado. Entonces, ¿qué es un parsec? O sea, esta distancia que hay acá, ¿cómo funciona el láser? Esta distancia que hay acá. Esa distancia, o sea,
sea, un parsec es una medida de distancia. ¿Qué es? Un parsec es la distancia a la que una estrella subtiende sobre el eje mayor del elipse, sobre el eje del elipse, un ángulo de 1 segundo de arco. O sea, cuando tenemos esa distancia, el parsec, es la distancia a la que una estrella subtiende sobre el eje del elipse un ángulo de 1 segundo de arco. Entonces, claro, como yo conozco la distancia Tierra-Sol, conozco el ángulo trigonometría. El parsec será entonces igual a una unidad astronómica, sobre tangente de pi. Y pueden hacer el ejercicio, si nunca lo han hecho, de coger una calculadora y decir tangente de 1 grado. Y después coger y decir a qué es igual ese grado en radianes. Y les va a dar lo mismo. Por eso los matemáticos dicen, para ángulos muy pequeñitos, la tangente de θ es igual a θ, pero expresado en radianes. Y eso es lo que estamos haciendo allí. Entonces, como digo, una unidad astronómica sobre el ángulo es pi, o sea, una unidad astronómica sobre 1 segundo de arco. Entonces, 1 segundo lo multiplico por 1 sobre 60 para pasarlo a minuto, lo multiplico por 1,60 para pasarlo a grado, y lo multiplico por, bueno, si quiero seguir el cálculo de esa forma, por pi sobre 180 para pasarlo a radianes. Pero bueno, como quiera que uno haga el cálculo, delta le va a dar 3 por 10 a la 13 kilómetros, o sea, un parsec en kilómetros es 3 por 10 a la 13 kilómetros, hecha por cualquier camino de esa cuenta. Para una estrella que subtiende un ángulo de 1 segundo sobre el mayor, siempre va a dar 3 por 10 a la 13 kilómetros. Eso es un parsec. Cuando vemos cuánto tiempo gasta un fotón en recorrer 3 por 10 a la 13, entonces vamos a encontrarnos con que gasta 3.26 años luz. Por eso dicen que un parsec es igual a 3.26 años luz. Entonces, pero no tenemos un parsec, las unidades que tenemos en esa gráfica son megaparsec, 3 por 10 a la 13 por 10 a la 6. Un megaparsec es 3 por 10 a la 19 kilómetros. Un megaparsec es algo ya significativo, una unidad de medida extragaláctica. Entonces, cuando colocamos finalmente el resultado allí, observen bien, 70 es la constante de Hubble por kilómetro, por segundo, por megaparsec. Entonces, colocamos allí kilómetros sobre 3 por 10 a la 19, hacemos esas cuentas, entonces nos da 4.4 por 10 a la 17 segundos. Luego dividimos por 31.537.000, creo que aquí me equivoqué, creo que son 557.600. Esos son los segundos que tiene un año. O sea, como que dice 86.400 que tiene un día por 24, por 365.25. Y nos da entonces 13.600 millones de años. Pero observen que ese es un cálculo hecho con una física que está con un discurso científico del cual estamos convencidos y que está basado en un paradigma que dice que el universo está hecho de partículas elementales y podría estar hecho de otra cosa, por ejemplo de cuerdas para hacerle propaganda a los corderos, ¿sí? Propaganda, publicidad política no pagada. Y fue hecho también sobre la base de una observación muy pobre.
solamente observando la materia que radia, que emite o absorbe ondas electromagnéticas. Y lo que yo le decía a algunos, así hay personajes que caminan orgullosamente, casi no tocan el piso, diciendo que el universo tiene una edad de 13.600 millones de años. La ciencia ha llegado a esto. Nadie puede rebatir esto. Lo han dicho miles de veces en los planetarios de todas las ciudades. Pero lo que no le han contado a la gente son las debilidades y limitaciones que tiene nuestro discurso científico. Para que cuando hablemos de la edad del universo tengamos la firme decisión de tener el cuidado de decir, eso se llama la edad de Hubble del universo, ¿sí? No la edad del universo. Pues decirle la edad del universo, y además de la manera como lo afirmamos o como lo afirman algunos personajes, están diciendo que eso ya no tiene discusión, ¿sí? Que eso es así y lo único que les falta es decirle que cada vez que vean esa cifra se echen la bendición, por ejemplo, ¿sí? Entonces observen el cuadrito, ¿sí? Bueno, es que no sé si está el 23% de materia oscura y el 72% de energía oscura, y solamente el 5% de eso que nosotros estamos constituidos, materia ordinaria. Lo mismo que de lo que está hecho las estrellas, los planetas, los asteroides, los cometas, todo lo que podemos observar porque emite o refleja ondas electromagnéticas, ¿sí? ¿Y de dónde salió esa cifra? Por ejemplo, eso, ¿sí? Muchos manes llegan a esos planetarios y no, mejor dicho, echan ahí el catecismo. Edad del universo, no como dice allá, edad de Hubble, 13.600 millones de años. Radio observable 4.4 por 10 a la 26 metros. Masa de la materia ordinaria 10 a la 53. Densidad 10 a la menos 31. Temperatura 2.7 grados Kelvin. Geometría plana. Listo, pare de contar. No discutamos más, ¿sí? Y bueno, antes de esto, ¿cómo se llegó a eso de la materia, de la energía oscura? Resulta que en esta gráfica, que no pude traer la gráfica esa, tal vez la otra era la vieja presentación, fue la que me cayó acá. ¿Qué pasa después de 400 megaparsec? Después de 400 megaparsec, la forma como se distribuye la nube de datos no es lineal, es una curva ascendente. ¿Cómo se tomaron esos datos? Con la poderosísima dos máquinas chilenas, el Very Large Telescope y las cámaras de la vieja silla, ¿sí? Con esas dos máquinas se tomaron los datos, ¿sí? Les decimos máquinas porque no es solo el telescopio, no es solo el pedazo de tubo ese, es el clúster, es la red, es, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, esa distribución no es lineal. Eso estamos hablando de 1998. Más allá de 400 o 500 megaparsec, la nube de datos no se ajusta a una función lineal. Conclusión, con esas pendientes variables cada vez más altas, el universo está expandiéndose aceleradamente. ¿Qué energía lo empuja? La energía oscura, así como pasó con la materia oscura. Ahora pues no se le está echando tanta basura a las máquinas y los están proponiendo modelos teóricos bastante sofisticados, y en eso está hoy la física. Entonces esos son los porcentajes existentes, ¿no? Ahora nos preguntaríamos, viendo esas falencias, esas limitaciones del discurso científico,
que está construido asumiendo que el universo está hecho de partículas elementales, observando solamente el 5% de los ingredientes del universo y teniendo máquinas que nos enorgullecemos de ello. Pero bastaría preguntarle a los físicos del estado sólido qué tan precisas son esas máquinas también, qué errores podrían propagar esas máquinas también, ¿sí? Y hasta dónde se pueden hacer cuentas con ellas. Entonces, basado en esos hechos, podemos preguntarnos ahora, ¿valió la pena tan magna labor? Y yo pues, como soy el dueño del auditorio, yo respondo primero, ¿sí? Sí, yo voy a responder primero. Yo diría que sí vale la pena. Sí vale la pena porque yo saco este juguetico y llego y marco un número por allá en Europa y por allá al otro lado, aquella vez que estuve, me responde una amiguita y yo me pongo muy feliz. Sí, ¿vale la pena? Bien, aquí vale la pena. Esto también, no es que sea muy pragmático, para nada, no me considero muy pragmático, pero esto se dice que vale la pena con todas las limitaciones, con todas las falencias, con todos los defectos, vale la pena. Incluso le podemos sumar que con ese mismo discurso científico, dado que no hemos sido hábiles en la construcción de una estructura social y política adecuada, que ojalá estuviese acorde a ese esfuerzo tan tenaz que se ha hecho en el ámbito de la ciencia exacta y natural. O sea, que si nosotros nos hubiésemos esforzado en la misma medida, en las mismas proporciones en que tratamos de hacer ciencia, nos esforzáramos por producir una estructura social y política, tal vez viviríamos mejor. ¿Sí? Tal vez viviríamos mejor. Si tuviésemos que agregarle esas cosas horribles, por ejemplo, para lo que se usó la estadística cuántica, para lo que se usó la mecánica cuántica, para construir esas asquerosas bombas que produjeron la tragedia de 1946. Incluso le podemos sumar eso, asqueroso, horrible, que no me gusta acordarme, aunque no viví esa época. Si le sumamos lo de ahora, aún así valió la pena y valdrá la pena seguir intentando ciencia. Esa era lo que yo les prometí, que les iba a contar, les iba a hablar de la percepción muy personal que tengo del discurso científico después de haber hecho 30 años de gráficas, de cálculos, de cuentas, de artículos acerca de la evolución de los núcleos cometáceos. ¿Sí? Entonces dije un día, les comentaba al principio, dije un día, este mancito que le gustan los cometas se va a sentar a pensar cómo ve desde su percepción personal el discurso científico. Y esa percepción es la que les acabo de contar, y esa percepción espero los haya complacido, haya llenado las expectativas por las que vinieron a sentarse aquí, y les agradezco profundamente que hayan dedicado esos minutos valiosos de su vida, de su actividad diaria, a escuchar la percepción de este pequeñísimo astrónomo. Muy amable. Gracias, profe Pedrito, por la excelente conferencia. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Entonces, yo quedé con una curiosidad. En la definición que da al principio sobre pues, como la forma
ilustrar los modelos que uno trabaja desde el punto de vista analítico? ¿O esa es mi pregunta? Por acá Manuel tiene otra pregunta, no sé si la vamos haciendo una vez. De definición de discurso científico que lo escribí en mi puño y letra, sí, yo me esperaba cosas peores. Sí, pero pues, ¿cómo es la pregunta? Que se puede, cuando se visualiza en una máquina de computación. ¿Sí? Claro que uno visualizar, pues. Bueno, sí, ese es un punto que es muy sensible a la polémica, bastante sensible, complejo, de hecho. Decir que asciende a la jerarquía de modelo cuando se visualiza en una máquina de computación. Claro, cuando yo fui a usar eso, recuerdo que en ese pedacito de la charla, antes de leer la definición, hablé de que esa definición era muy válida de pronto, o era válida, aceptable en nuestro tiempo, donde ese paradigma viejo que nos ha acompañado sin darnos cuenta, o que acompañó a la humanidad sin que la humanidad fuera consciente de ello, el paradigma computacional, estamos hablando de las piedritas para reproducir las operaciones, no se hizo fuerte hasta que la ciencia no adquirió una edad suficiente y produjo esas máquinas de computación. Estamos hablando de que aquí en la universidad hay una de 1024 procesadores para hacer cálculo, ¿sí? Y de que si aquí hay una de 1024, pues imagínense las que hay en otras partes. Por ejemplo, la que yo a veces uso 32 procesadores en paralelo, 32 procesadores nomás. Es una también de 1024, pero ya está conectada a 8 clústeres de la misma naturaleza que en Italia. Y no hablemos de Alemania, porque esos manes tienen 9024. De 4096 procesadores, tienen la módica suma, compartiéndolas con Canadá y Estados Unidos, de 16 máquinas de esas. Entonces, en esos términos, cualquier teoría física, cualquier modelo, no solamente de la física, de la biología, de la química, de la astronomía, que no se pueda visualizar en una máquina de computación, pues, porque yo visualizo, claro, y eso, después ese modelo ese modelo queda ahí para ser comparado permanentemente con las observaciones, hasta donde resista. Cuando ya no resista más, bueno, vamos cambiando de modelo. De paradigma de pronto no, pero de modelo sí. Bueno, Pedrito, muchas gracias por la charla, por la comunicación que nos hace tan brillante sobre el tema. Yo quería simplemente la gráfica que colocó sobre la observación teórica y las experimentales, que no entiendo, simplemente es una pregunta porque pues, yo no conozco el tema. Esa. Esto es que lo que allá está y aquí está el radio, ¿verdad? Listo. Y ahí cómo se escoge el centro de giro, o sea, no entiendo dónde lo ubican ellos. Muy definido. Bueno, es una medida, yo no trabajo en eso, ¿no? Pero es una medida bastante y bien complicada. Es un activo campo de investigación científica. Tal vez ustedes habrán escuchado Baseline Mission Astronómica. Son los grupos que se dedican a hacer medición de gran base, que llaman, para hacer redeterminaciones permanentes y mejorar el cálculo del baricentro galáctico, porque no está muy definido. Sí. Entonces, ahora bien,
Pues claro que de todas maneras esas medidas se hacen con grandes radiotelescopios, con grandes telescopios ópticos y con las medidas de las sondas que se han enviado para propósitos cosmológicos. Se juntan todas esas medidas y se tiene en cuenta ese baricentro galáctico para hacer la medida de la rapidez. Incluso hoy se trabaja, incluso en algunos ámbitos tan popularmente eso, que hay un programa internacional que le permite a cualquier universidad de tercer mundo o de cualquier parte sumarse a esas mediciones con un radiotelescopio que se llama, es un programa que se llama Small Radio Telescope. Son pequeños radiotelescopios que una vez la gente aprende a medir, se conectan a los demás radiotelescopios que tienen en el mundo. Es un programa básicamente con mucho contenido pedagógico y con una partecita mínima de investigación a bajo perfil. Entonces, por ejemplo, con ese radio miden la rapidez del hidrógeno neutro cercano a nuestro sistema planetario. Entonces miden ese sector, cómo rota el hidrógeno neutro, trazan la curva de rotación del hidrógeno neutro, del dióxido de carbono. ¿Por qué el hidrógeno neutro? Porque han creado un poco de hardware que trabaja muy bien en 21 centímetros. Entonces en 21 centímetros, incluso yo tengo por ahí un artículo pedagógico en Mora de publicar en ese sentido, de mostrar cómo se hace la medición en 21 centímetros. Porque la hicimos con unos estudiantes, nos prestaron un radio telescopio de bajo perfil robótico, hicimos la medida y nos dimos cuenta cómo era que se hacía. Pero bueno, la pregunta es, un campo de investigación bien activo, donde miden no solamente con grandes instrumentos, no solamente el baricentro de la galaxia de la Vía Láctea, sino muchas otras galaxias, ¿no? Bueno, ya no hay más tiempo porque ya no te las 4. Creo que, pero ¿alguien tiene alguna pregunta? Entonces, si no, agradezcamos una vez más al profesor Pedro de Asa por su conferencia. Muchas gracias, profe Pedro. Muchas gracias a ustedes por haber venido. Entonces ya el coloquio por este semestre no va más. Nos esperamos el 11 de agosto con el primer coloquio del próximo semestre. Gracias y hasta luego.